Muy bien, entonces comenzamos la clase así con este ejercicio que les puse ahí, creo que todos están viendo. Entonces dice, en el caso de que la integral definida converja, determinar el valor numérico de la misma. Y fíjense que acá tenemos entonces una integral donde uno de los extremos de integración o uno de los límites de integración es, o sea, tiende al infinito, ¿verdad? Entonces yo les había dicho a ustedes que cuando este es uno de los casos de las integrales impropias que se tienen que resolver utilizando las propiedades de los límites, ¿verdad? Entonces sí o sí tengan cuidado con esto, no se olviden de esto, ¿verdad? Que cuando aparece, un caso es cuando aparezcan los límites de integración, un límite que tienda al infinito, entonces tienen que resolver utilizando los conceptos de integrales impropias. Entonces vamos a resolver este problema y tal vez convenga primero resolver o sea, hallar una primitiva del integrando, ¿verdad? Para meternos con la parte de integrales impropias al final recién. Entonces vamos a resolver esta integral primero, que es sencillita. Ahora, entonces esta es la integral definida de exponente menos x por seno de x, ¿verdad? Y les pregunto, para ver si participan así, ¿cómo se resuelve este tipo de integrales? ¿Qué método de integración tengo que utilizar? ¿Cómo harían ustedes? Exactamente, por partes, creo que Fabián quiso decir lo mismo, ¿verdad? Tengo que utilizar el concepto de integrales por partes, ¿verdad? Y como que yo nunca les expliqué cómo hallar las integrales, cómo resolver el tema de integrales por partes. Y acá voy a hacer, tipo, más o menos, por lo menos una explicación, ¿verdad? Hay que elegir entonces U y diferencial B, ¿verdad? ¿Cuáles son los criterios que ustedes tienen para poder elegir la expresión de U? Fíjense que U y diferencial B hay que quitar del integrando, ¿verdad? Entonces, ¿con qué criterios yo elijo U y con qué criterios yo elijo diferencial B? O sea, no puede pues, ser así tan al azar nomás las cuestiones, sino puede ser que justo elija una expresión para U que no me convenga tanto, etcétera. ¿Cómo ustedes elegirían la expresión para U, por ejemplo? Por lo menos así, tipo, algo pues les tiene que guiar para que puedan elegir eso. Y late, y late, no. El que sea más fácil de derivar y Alexis. Ok. Y diferencial B. Entonces, ¿cómo sería, cómo yo entonces elijo diferencial B? O sea, fíjense que ciertamente una vez que ustedes ya eligen ya U en la expresión de la integral indefinida, ya diferencial B ya viene ya también ahí arraigado a él, ¿verdad? Porque es básicamente lo que sobra de la expresión de la integral, ¿verdad? Por eso es que tengo que tener mucho cuidado en cómo yo elijo la expresión para U. O incluso hay muchas personas, ¿verdad? Empezamos eligiendo también diferencial B. Porque fíjense que nosotros sabemos derivar, ¿verdad? O sea, en general sabemos derivar y el problema está en la integración de esta función. Entonces, diferencial B, ahí como dice Arnaldo Segovia, y como dice José también, ¿verdad? Tiene que ser una expresión que sea relativamente sencilla de integrar. O sea, no puede ser que yo elija. ¿Por qué digo que sea fácil de integrar? Porque como que yo tengo acá diferencial B. Si recuerdan en la fórmula de integrales por partes, yo tengo que después hallar la expresión de B, ¿verdad? Entonces tengo que integrar diferencial B. Y cuando digo relativamente hablando que su integral sea sencilla, relativo a la integral original, ¿verdad? O sea, si yo tengo acá una integral que ya es luego complicada, yo tengo que elegir diferencial B, una expresión que sea sencilla de derivar. No puede ser que elija diferencial B, una expresión de diferencial B tal que sea más complicada de integrar que la integral original, ¿verdad? O sea, esa tiene que ser una guía para ustedes para poder elegir bien. Entonces, U tiene que ser una expresión que sea sencillo de derivar. O sea, tiene que ser una función cuya derivada no sea tan complicada. O cuya derivada haga que se simplifique mucho también la expresión del integrando, ¿verdad? O sea, y diferencial B, una expresión que sea sencilla de integrar, ¿verdad? Entonces, eso tiene que ser un poquito los criterios que tienen que tener ustedes para integrar, perdón, para aplicar la fórmula de integrales por partes, ¿verdad? En este ejemplo, ¿cuál va a ser la expresión para U? Fíjense que vamos a pensar, ¿verdad? Vamos a suponer que no sabemos hacer nada. Entonces, ¿cuál va a ser la expresión para U? Si yo digo, ok, tiene que ser alguien que sea sencillo de derivar. Y bueno, y seno de X no es difícil sin su derivada, ¿verdad? Y a la X tampoco.
Entonces, entre los dos, ¿cuál es lo que tengo que elegir, verdad? Y creo que van a estar de acuerdo conmigo en que la expresión que es más fácil de derivar es la función exponencial, ¿verdad? Entonces, vamos a tomar u igual a e exponente menos x. Entonces acá ya podemos determinar fácilmente cuánto vale diferencial u, ¿verdad? Que va a ser menos e exponente menos x por diferencial x. Aquí. Por diferencial x, ¿verdad? Ahí. ¿Y cuánto va a valer v? V entonces tiene que ser lo que sobra en toda la expresión dentro de la integral indefinida, ¿verdad? Entonces, seno de x por diferencial x. Entonces acá ya podemos hallar cuánto vale v, ¿verdad? Bueno, y la integral de seno de x es menos coseno, ¿verdad? Así. Entonces, acá tenemos que aplicar ahora la fórmula de integrales por partes, ¿verdad? Y vamos a continuar acá. Entonces, si recuerdan, esta integral va a ser entonces igual a u por v. Y como que u vale e exponente menos x. Entonces esto queda menos e exponente menos x por coseno de x, ¿verdad? Menos, ¿verdad? De la fórmula luego que viene, la integral indefinida de v por diferencial u. Bueno, y ahí esa frasita de la vaca y compañía, todo es válido acá, con tal que apliquen bien la fórmula, ¿verdad? Bueno, entonces era en esta expresión, para recordar nomás, ¿verdad? No digo que no saben, pero no está mal, creo, recordar de vez en cuando. Entonces, esta expresión que está aquí es u, realmente, y el negativo con el coseno es v, ¿verdad? Así. Y acá tiene que venir la integral de v por diferencial u, ¿estamos de acuerdo? Entonces acá va a ser menos coseno de x, pero con el negativo que está afuera ya se agrupa y queda un positivo ahí, ¿verdad? Y acá es coseno de x por diferencial u, ¿verdad? Y diferencial u vale menos e exponente menos x, ¿verdad? Entonces acá es e exponente menos x por diferencial x. Así. Y ese negativo, ¿verdad? Al final de cuentas viene otra vez, sale la integral y al final acá, aquí. Perdón. Entonces ese negativo al final hace que esto salga positivo. Es negativo otra vez, ¿verdad? Un ratito, ahí. Ok, así queda, ¿verdad? Entonces fíjense lo que... hago este repaso nomás para que, por si les sirva, ¿verdad? Fíjense que aplicamos la fórmula de integrales por partes. Y la idea pues es de que cuando uno aplica esa fórmula, la integral que resulta acá, en v por diferencial u, ¿verdad? Esto es, no hay que olvidar de que esto es v por diferencial u. Así, ¿verdad? Entonces, la idea es que cuando uno aplica esta fórmula, esta expresión de v por diferencial u sea una integral cuya dificultad sea menor o igual a la dificultad de la integral original, ¿verdad? O sea, no puede ser que yo aplique, o sea, sí puede ser, ¿verdad? Pero uno no busca que al aplicar la fórmula de integrales por partes, al final esta integral sea mucho más compleja que la anterior, ¿verdad? O sea, si eso ocurre, quiere decir que la elección que tomaron en u y diferencial b no fue la más acertada. Entonces, tengan en cuenta eso. Entonces, fíjense que acá yo tengo que integrar ahora coseno de x por e exponente menos x, ¿verdad? Y la dificultad de esta integral no es inferior a la integral original, ¿verdad? O sea, es tan complicada, o sea, esta integral es tan complicada como esta nomás, pero no es más complicada que aquella, ¿verdad? Entonces, podemos decir que está bien todavía lo que estamos haciendo, ¿verdad? Y nuevamente esta integral es una integral que se resuelve aplicando otra vez integrales por partes, ¿verdad? O sea, yo imagino que ustedes ya habrán resolvido este tipo de integral, entonces imagino que esto es un buen repaso nomás para ustedes. Entonces, perdón, continuando acá, tenemos que elegir otra vez u y diferencial b, ¿verdad? Y tengo que volver a elegir de la misma manera que elegí anteriormente. Entonces acá, este va a ser u, este va a ser diferencial b. Bueno, y acá ya que tenemos cuánto vale diferencial u entonces. Menos e exponente menos x diferencial x. Y acá quitamos cuánto vale b. ¿Cuánto vale b? Acá vale seno de x, ¿verdad? ¿Está bien? Y volvemos a aplicar acá la fórmula de integrales por partes, ¿verdad? Entonces, teníamos luego acá la expresión anterior, que era menos e exponente menos x por coseno de x. Y acá había un negativo, ¿verdad? Y acá
la fórmula de integrales por partes otra, ¿verdad? U por b, que es e exponente menos x por seno de x, menos de la fórmula, la integral indefinida de v por diferencial u, ¿verdad? Entonces, acá me va a quedar e exponente menos x por seno de x por diferencial x. Pero ese negativo viene acá y acá hace que sea positivo, ¿verdad? Así. Y acá, si se fijan, esta es la integral original, ¿verdad? Y bueno, y esa integral pasa a sumar al primer miembro de la expresión. Y finalmente nos queda lo siguiente, ¿verdad? O sea, queda que dos veces la integral indefinida, perdón, de e exponente menos x por seno de x por diferencial x es igual a... ¿cuánto es? Menos e exponente menos x por coseno de x más seno de x, ¿verdad? Y ese 2 que está en el otro miembro ya puedo pasar a dividir nomás. Un ratito, que está lentito. Ahí. Entonces ya pasa a dividir nomás ese 2 y más c finalmente, ¿verdad? No olviden nunca cuando hacen una integral indefinida la constante arbitraria. Muy bien, entonces acá ya resolví la integral indefinida. Ok, y para resolver lo que el problema nos pide entonces, y bueno, y aplicamos la fórmula del teorema de Newton-Leibniz, ¿verdad? El teorema fundamental del cálculo igual. Entonces, ¿cómo queda esto? Entonces, finalmente, esto va a quedar límite cuando, vamos a llamarle n tiende a infinito, estoy aplicando ya el concepto de integrales impropias acá, ¿verdad? De la integral desde 0 hasta n de e exponente menos x por seno de x por diferencial x. Ahí, ok. Entonces, me había quedado yo, bueno, y aplicamos una vez integrales por partes, ¿verdad? Nos quedó esta expresión que es coseno de x por e exponente menos x. Volvimos a aplicar integrales por partes aquí, ¿verdad? Acá está la lección de u y diferencial b que hice para esa expresión. Apliqué la fórmula nuevamente, ¿verdad? Entonces acá, nuevamente en esta parte, tenemos lo que queda, ¿verdad? Voy a mover un poquito. Ahí. Entonces, si se fijan, acá apliqué nuevamente, ¿verdad? Esta es la nueva expresión de u, esta es la nueva expresión de b, ¿verdad? Y acá también b por diferencial u, ¿verdad? Así. Bueno, y acá, fíjense que esta integral que quedó aquí es la misma integral original, ¿verdad? Y fíjense que acá este menos por este más hace que sea menos, ¿verdad? Entonces yo paso nomás eso al primer miembro, ¿verdad? Fíjense que el primer miembro es luego esa misma integral original. Y pasa a sumar entonces, ¿verdad? Y cuando pasa a sumar, ratito, cuando pasa a sumar, se suma con esta expresión de acá, ¿verdad? Y queda así un 2 acá. ¿Está bien? Entonces, luego lo que hice fue que este 2 pasé nomás a dividir el otro miembro y ahí quedó la constante de integración. Y ya está. No sé si, no sé si eso me siguieron. ¿Qué se corta, chicos? O sea, ¿me están escuchando? De bárbaro. Ok, denme un momento, voy a ver qué pasa.
Bueno, y si recuerdan, una vez que ustedes tienen ya la def indefinida o la primitiva de la función, y ya es cuestión de aplicar nomás la fórmula de Newton-Leibniz, ¿verdad? Entonces, esta integral va a ser igual a la primitiva evaluada en el límite superior, ¿verdad? Entonces, fíjense que la primitiva es esta, menos e exponente, y en donde dice, voy a escribir nomás primero todo para que se entienda. Entonces, fíjense. Sería así. Menos e exponente menos x por seno de x más coseno de x, todo esto sobre 2. Y bueno, esto tengo que evaluar, ¿verdad? Desde 0 hasta infinito. Así fuera la historia, ¿verdad? Bueno, ese es un infinito u, ¿verdad? Realmente tiene que ser límite cuando n tiene infinito, ¿verdad? Pero bueno, ya no quiero borrar todo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se hace esto? Ojo acá. Bueno, denme 2 segundos porque no sé qué onda mi compu. Ok, entonces fíjense. Esto es igual entonces a límite. ¿Sí? Límite cuando n tiende a infinito de esa expresión evaluada en n, ¿verdad? Que va a ser infinito u. Y a la menos n por seno de n, así, más coseno de n. Todo esto sobre 2. Menos, ¿verdad? Toda esa primitiva evaluada en 0. Y fíjense que e a la 0 vale 1. Seno de 0 vale 0. Y coseno de 0 vale 1, ¿verdad? Entonces me queda un medio. ¿Ok? Entonces me queda resolver este límite que está aquí. Este límite. Ese es el que me queda por resolver ahora. Ok. ¿Y cómo vamos a resolver ese límite? Fíjense que acá ya puedo usar cualquier conocimiento que yo tenga sobre resolución de límites. Todo lo que estoy aprendiendo en el CPI acá es válido. Cualquier propiedad. Entonces, si yo reordeno esto, puedo escribir como seno de n más coseno de n. Todo esto dividido 2 veces e exponente a la n. Bueno, cuando n tiene infinito, e a la n vale infinito, ¿verdad? O sea, esto que está aquí también tiende a ser infinito este denominador. ¿Cuánto vale seno de infinito y coseno de infinito? Les pregunto. ¿Cuánto vale eso? ¿Alguien me dice cuánto vale? Ok, ahí Pierre dice que es un número entre 1 y menos 1, ¿verdad? Y esa es la respuesta correcta. Fíjense que seno y coseno, ¿verdad? Varían, independientemente del valor del argumento, varían entre 1 y menos 1. Entonces, esta suma que está aquí, arriba en el numerador, es un número que vamos a decir que está entre 2 y menos 2. ¿Está bien? A lo sumo, ¿verdad? Tipo, entre esos intervalos nomás va a estar como máximo. Entonces, es un número, es una constante. Y tenemos ahí una constante dividido infinito, ¿verdad? Eso vale 0. Entonces yo puedo concluir tranquilamente que todo este límite sale 0 al final de cuentas, independientemente del signo que por ahí faltó, ¿verdad? Entonces al final de cuentas, la respuesta es un medio nomás, ¿verdad? Es lo que sobró. Entonces, la integral definida de 0 a infinito de exponente menos x por seno de x diferencial x, eso sale un medio. ¿Se entendió? ¿Estamos de acuerdo? ¿Verdad? Así es como se resuelve entonces una integral impropia. No, Verónica, sí o sí el límite tiene que existir, ¿verdad? Nosotros, o va a salir infinito, o va a salir, o sea, va a salir infinito o un número finito, ¿verdad? El límite va a estar ahí. O sea, no, sí o sí vamos a trabajar con funciones que converjan o diverjan a lo sumo, ¿se entiende? Eso va a pasar al menos en nuestro curso. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entendió acá entonces cómo aplicar la fórmula de integrales por partes? Podemos hacer primero la primitiva, no hay ningún drama con eso. Y después evaluamos nomás la definida con la primitiva que hayamos. ¿Está bien? Muy bueno, muy bien. Esto faltaba ver la clase pasada, entonces por eso empecé con esto. Genial. Vamos a pasar entonces ahora a
lo que nos concierne. Vamos a ver volúmenes de sólidos ahora entonces. Bueno, si no hay ninguna pregunta acá, no sé si hay algo que no les convence por ahí, pueden decir nomás, no hay ningún drama con eso. Si Bueno, converge o diverge, profe. ok. Y si converge significa, chicos, ¿qué es lo que significa converge, verdad? Capaz que eso es lo que tenemos que entender, porque todos están a entender nomás el significado de esa palabra, ¿verdad? Entonces, vamos a poner a propósito ahí el significado de converge y diverge, ¿verdad? O sea, si sabemos lo que es converge y diverge ya va a ser lo contrario nomás, ¿verdad? ¿Alguien sabe qué significa converger? Bueno, le voy a decir nomás ya, ¿verdad? No, todavía no vi eso, profe. Todavía no vi eso. Bueno, fíjense, vamos a suponer lo siguiente. Vamos a un ejemplo sencillito nomás, ¿verdad? Para que puedan captar la idea de que converja algo que diverja. Em, Vamos a suponer que... ¿Se ve en pantalla? Sí se ve. Vamos a suponer que acá ahí está una calle, ¿verdad? Así. Son dos caminitos, ¿verdad? Y acá viene un autito y acá viene otro autito, ¿verdad? Y ping, ahí chocan. O se encuentran al menos acá, ¿verdad? Entonces, fíjense que cuando dos objetos se acercan demasiado a un punto, se dice que esos objetos convergen en este punto que estoy acá resaltando demasiado, ¿verdad? Entonces, eso más o menos es converger, ¿verdad? ¿Se entiende? Es que todo vaya a un mismo punto, todo vaya a una misma dirección, etcétera. Y diverger es exactamente la idea contraria, ¿verdad? O sea, yo puedo tener así, ¿verdad? Un camino acá, uno se va hacia acá, otro hacia allá. Bueno, y acá viene un auto que se va para acá y otro auto que se va para acá. Entonces se dice ahí que los autos no convergen a ningún punto, ¿verdad? O sea que sus direcciones divergen porque no llegan a encontrarse nunca, ¿verdad? Entonces Converge, entonces. eso más o menos es la idea de converger y diverger, ¿verdad? Le estoy dando en términos prácticos nomás. Entonces, para nosotros, que una integral converja significa que salga un número finito, la integral definida de esa función, en un intervalo dado, ¿verdad? Y si sale infinito, quiere decir que diverge. Eso nomás es. Y para nosotros, en el ejercicio anterior, la integral convergía, ¿verdad? Porque salía un medio. No salía infinito. Pues la integral puede salir infinito, ¿eh? Entonces ahí la integral diverge. Pero si sale un número finito cualquiera, ya es ya convergente la serie, la integral. Voy a leer un poco las preguntas acá. Si algún límite ya te sale infinito, puedes decir que es divergente. No, justamente este es el caso. O sea, fíjense que esta integral tiene un límite que tiende al infinito. Sin embargo, la integral sale un número infinito. O sea, la integral es convergente. Converge la integral, ¿eh? También porque en pocas palabras, el área bajo esta curva sale un número finito, por más de que se vaya al infinito, ¿verdad? O sea, usted ya trataron de graficar esta función que está acá. ¿Cómo se llama su gráfica? No sé yo. Vamos a pensar un poquito. Interesante es esto. Vamos a tratar de darle una interpretación geométrica para ver si... O sea, fíjense lo que pasa. Yo tengo acá... No sé cómo es la gráfica de eso. Empieza en cero y después cualquier cosa, pero fíjense que yo grafico hasta el infinito, ¿verdad? Desde cero y me voy hasta el infinito. Y toda esa integral yo hallé, que es básicamente el área bajo esa curva, me sale un número finito, ¿verdad? Interesante. Es como acá en el eje X yo me voy hasta el infinito. Sin embargo, el área bajo la curva, por más de que me vaya hasta el infinito, sale un número finito, o sea, sale un medio. ¿Se entiende? Entonces, por eso es o sea, ahí creo que pueden entender un poquito mejor. El área bajo esta curva, por más de que en el eje X me vaya hasta el infinito, me sale un número finito. Está bien, pa. Pero podía salirme también infinito, ¿verdad? Nadie impide que eso ocurra. ¿Se entendió? No sé si ahí se entendió para el que estaba preguntando, pero espero que se haya aclarado la cuestión. Bueno, vayamos entonces a ver volúmenes por secciones paralelas. Ese es el siguiente concepto que tenemos que ver. Yo tomo un poquito de agua porque... Ok. Bueno, entonces el siguiente concepto que hay que ver es volúmenes... Ah, espera que... Ahí el profesor Segovia dijo algo interesante.
antes de esto, ¿verdad? Para las integrales impropias. Vamos a suponer lo siguiente. Vamos a suponer que tengo esta integral. Así. ¿Qué sé yo? 1 sobre x menos 1 o qué. Ahí, por diferencial x. Y vamos a suponer que yo quiero integrar esto desde 0 hasta 2. Así. ¿Está bien? Entonces, fíjense que no hay ningún drama, ¿verdad? O sea, yo puedo integrar directamente, evalúo y ya está, ya, ¿verdad? Pero fíjense que, si ustedes recuerdan, cuando yo hice en nuestra primera clase virtual, yo a ustedes les había dicho siempre que acá el integrando tenía que ser una función de qué tipo. ¿Cuál era la restricción para esa función? Si se acuerdan. ¿Alguien me puede decir si se recuerda? Muchísimo era que insistí encima en eso. ¿Qué condición tenía que cumplir esa función o esa curva? Tenía que ser continua. Eso nomás, ¿verdad? Continua tenía que ser, ¿verdad? En los límites de integración. Ese era el gran tema, ¿verdad? Y fíjense, esta curva. Fíjense que y igual a 1 sobre x menos 1 es una curva al final de cuentas, ¿verdad? Es discontinua en el punto x igual a 1. ¿Verdad que sí? Sale infinito. Es discontinua. Entonces, esto también cae en un caso de integrales impropias, chicos, que hay que tener cuidado acá, ¿verdad? O sea, ustedes tienen que verificar que siempre el integrando sea continuo en el intervalo de integración. Entonces acá esta integral se tiene que hacer por límite cuando n tiende a 1, perdón, por izquierda, ¿verdad? Si se separa el intervalo, así como por esa propiedad que les había mostrado, ¿verdad? De la integral definida desde 0 hasta 1, perdón, hasta n, perdón, de 1 sobre x menos 1 por diferencial x, y le sumo, ¿verdad? La integral, o sea, límite cuando n tiende a 1 por derecha, ¿verdad? De n hasta 2 de diferencia, perdón, de 1 sobre x menos 1 por diferencial x. Un ratito. Ay, 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 ya que lenta es la aplicación. Vamos a borrar. Creo que no mejor. Un ratito que no me espacio acá con mi bendito lápiz. Ahí. De bárbaro, serio. ¿Qué pico le pasó? Ahí está. Bueno, entonces de esto, desde n hasta 2 de 1 sobre x menos 1 por diferencial x. Bueno, y ahí resuelven esta integral entonces así, ¿va? Teniendo en cuenta nomás estas observaciones que están acá. Bueno, a ver un poquito de los comentarios. Dice, de 0 a la izquierda de 1, sí, y de la derecha de 1 a 2. Sí, eso dice, profe. Fíjate acá, puse desde n cuando tiende a 1 pero por izquierda. Espera, es para esta integral. Y acá, por eso puse el signo negativito acá, muy chico, nomás capaz que no se ve nomás. Y acá el signo positivo, ¿verdad? Se acerca 1 por derecha, así. Entonces acá vamos a graficar un poquito esto para ver lo que pasa. Entonces básicamente lo que estoy haciendo es lo siguiente, ¿verdad? Para repasar, esto también yo les había mostrado ya en aquella ocasión, pero no está de más repasar, ¿verdad? Entonces si yo graficara esa función 1 sobre x menos 1, ¿cómo sería, verdad? Tengo que graficar desde 0, ¿verdad? Entonces viene acá desde menos 1 y cuando llega a 1 se va al infinito positivo, ¿verdad? Creo que es así. Así, y acá creo que viene, no sé yo, ¿verdad? Acá en 1 está el problema y después baja, ¿verdad? Así y se va hacia el infinito ahí tangenciándole al eje X. Entonces lo que yo hice fue me acerqué desde el 0 hasta este punto pero por izquierda, ¿verdad? Y después me acerco al 1 por derecha y voy hasta el infinito, hasta 2, ¿verdad? Que es el punto que tenemos que hallar. ¿Así? Bueno, algo así.
Esa es la idea, entonces por si... Eso nomás le quería recordar también, que tienen que recordar siempre que tienen que verificar que el integrando sea continuo en el intervalo de integración, ¿eh? Porque tienen que resolver aplicando conceptos de límites, pues, ¿verdad? Y no es lo mismo siempre, ¿eh? Ojo con eso. Ojo con eso. Bueno, ahora sí vamos a volúmenes. Eso nomás lo que quería, quería acotar porque el profesor se ve tan acotó eso. Muy bien. Entonces, vamos a ver el concepto ahora de volúmenes por secciones paralelas. Sí, así se llama el concepto, ¿verdad? Voy a cambiar un poco de aplicación porque está demasiado lenta. Entonces, un ratito si me esperan ahí. Muy bien. Entonces ahora continuamos con lo que quería dar luego. Ok, se ve la pantalla. Imagino que la pantalla blanca. Genial. Entonces vamos a ver entonces lo que se llama ahora el concepto de volumen o volúmenes por secciones paralelas. Por secciones paralelas. Vamos a ver por qué se llama así. Paralelas. Excelente. Muy bien. Entonces, ¿en qué consiste este tipo de resolución de integrales definidas, verdad? Entonces, lo que vamos a hacer a partir de ahora es lo siguiente. Vamos a suponer que estamos en un eje cartesiano o en el plano cartesiano otra vez, ¿verdad? X, Y. Pero ahora hay acá un sólido, ¿verdad? O sea, antes tenemos que estar en 3D ya, ¿verdad? Entonces tenemos acá, vamos a suponer así, una pelotita ahí, ¿verdad? Una papita, no sé yo. Esto es un sólido, ¿está bien? Vamos a poner acá una línea discontinua así, para que, vamos a suponer que eso significa que es un sólido, ¿verdad? Y ocurre que yo quiero hallar el volumen de este sólido que está acá. ¿Y cuál es la característica que tiene que tener mi sólido para que yo pueda resolver por este concepto de volúmenes por secciones paralelas? Y es el siguiente. Yo tengo que poder hacer un corte en mi sólido. Voy a hacer un poquito más grande el sólido ahora acá, para que se vea un poquito mejor. Entonces yo tengo acá mi sólido y yo tengo que poder hacer un corte transversal a algún eje que yo esté tomando. Vamos a suponer que tomo acá el eje horizontal como el eje X. Así, vamos a poner así, este es un eje horizontal acá. Y vamos a hacer un corte entonces transversal a este eje X. O ortogonal a él, u ortogonal, ¿verdad? Y cuando yo haga ese corte, se va a determinar acá, por geometría, ustedes se acuerdan que esto se llamaba la sección recta del sólido, ¿verdad? ¿Se acuerdan de esto? Entonces acá se genera esta sección, ¿verdad? Que se obtuvo con cortar el sólido ahí con un plano transversal al eje X, ¿verdad? Yo elegí ese eje para hacer el corte. Entonces le corté con un plano y me salió esta sección transversal que está aquí. Y vamos a suponer que vamos a llamarle, ¿cómo la vamos a llamar? Vamos a llamarle Q a esa sección. Y vamos a suponer ahora que hago otro corte en un punto, siempre con un plano ortogonal al eje X. Y vamos a suponer que la sección ahora me sale otra, este que está acá. ¿Está bien? Esta es la nueva sección que obtuve cortando el sólido con un plano paralelo a este que había tomado, que era transversal al eje X, ¿verdad? Y fíjense, esta sección yo voy a considerar que es una sección, obviamente no es la misma sección que la anterior, Q' le llaman, pero esta sección tiene la misma forma geométrica que la sección anterior. O sea, que si yo acá tenía una circunferencia, por ejemplo, ¿verdad? Vamos a llamarle una circunferencia y tiene un área determinada esa circunferencia. Y cuando corté con un plano paralelo a este plano primero que tomé, me volvió a salir otra vez una circunferencia. Solamente que ya no es del mismo tamaño, ¿verdad? Es una circunferencia con un tamaño, vamos a decir, de mayor, menor, etcétera. No importa, lo que importa es que seguí obteniendo la misma forma geométrica para cualquier sección paralela a esa original que tome, ¿verdad? Entonces, por eso se llama volúmenes por secciones paralelas, ¿verdad? La idea es ver
si en el sólido yo puedo encontrar un eje y respecto a ese eje tomar cortes transversales del sólido y que siempre me salgan las mismas secciones. ¿Por qué eso? Porque así yo puedo determinar el volumen de la siguiente manera. Fíjense que si yo entonces sumo, si recuerdan, ¿verdad? El volumen pues no es otra cosa que la suma de todas las áreas nomás, de todas las áreas transversales a este sólido. Entonces ahí yo puedo escribir, ¿verdad? De que un pequeño volumen de ese sólido va a ser el área que yo obtuve ahí, ¿verdad? Esa área que va a estar en función al eje, o sea, a una variable X. Entonces va a ser como si fuera, voy a volver a graficar acá. Vamos a suponer que esta es el área Q y que un diferencial X después tengo otra área Q, ¿verdad? Q', vamos a llamarle. Entonces, si yo tomé que la distancia entre estas dos secciones es un diferencial X, entonces el volumen que encierran ellos es más o menos como el volumen de un cilindrito, ¿verdad? Entonces puedo decir que es como área de base por altura, ¿verdad? Y acá al área le llamé Q y la altura vamos a tomar que es diferencial X. Entonces ahí fíjense cómo yo obtengo una expresión para poder determinar el volumen de ese sólido que tenía originalmente. Entonces si yo quiero hallar todo el volumen del sólido, y bueno, tengo que integrar entre dos puntos A y B esta expresión del área por diferencial X, ¿verdad? Pero repito, ¿qué es lo que tiene que ocurrir para que yo pueda aplicar esta fórmula tan sencilla para poder hallar todo un volumen? Se tiene que cumplir que en el sólido yo tengo que poder encontrar secciones paralelas, ¿verdad? De tal manera que obviamente la sección va a variar, pero la forma geométrica de esa sección siempre tiene que ser la misma. Entonces si yo encuentro una circunferencia y a lo largo entonces todo ese eje que estoy cortando tiene que ser una circunferencia. Si es un triángulo y bueno, y siempre tiene que ser un triángulo, etc. Entonces si yo quiero aplicar este concepto y mi forma geométrica es tal que eso no se cumple y bueno, no se puede entonces aplicar este concepto de volúmenes por secciones paralelas. ¿Se entendió? Fíjense que este concepto de volúmenes por secciones paralelas es el concepto que se aplica en geometría, ¿verdad? Porque solamente que es un poco más generalizado esto, porque si ustedes tienen un cilindro, por ejemplo, y fíjense que es ese mismo concepto el que se aplica, ¿verdad? Porque lo que hacen es sumar todas las secciones acá paralelas a la base. Por eso el volumen de un cilindro es área de base por altura, ¿verdad? Y si yo tuviera un prisma rectangular recto también, ¿verdad? La misma historia es. O sea, se aplica ese mismo concepto, ¿verdad? O sea, yo voy sumando nomás todas las áreas acá paralelas al de la base. Y siempre es la misma forma geométrica que tienen esas áreas, ¿verdad? Entonces es ese mismo concepto, pero solamente que acá está un poco más generalizado en esta expresión de la integral. ¿Se entiende la idea más o menos de qué es lo que estamos haciendo acá? Me pueden decir si es que se entendió, si es que no se entendió. Y vamos a ver un poco para hacer un ejercicio entonces. ¿Hay alguna duda? Pueden preguntar nomás si es que... Ok. Entonces vamos a hacer un ejercicio. Voy a cerrar un poquito esto un ratito. Ya elegí el ejercicio, acá tengo. Lo único que quiero que sepan es cuál es la ecuación de una esfera nomás, ¿verdad? Eso nomás lo que quiero que sepan. Bueno, entonces el problema pide determinar el volumen de esta figura geométrica que está acá. Y vamos a suponer que no sabemos qué es, ¿verdad? Y voy a explicar qué es. Si ustedes recuerdan, la ecuación de una circunferencia en el plano XY es esta que está acá, ¿verdad? ¿Sí o no? Esta es la ecuación de una circunferencia. Y la ecuación de una elipse es esta que estaba aquí, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Y fíjense que A y B eran los semiejes de la elipse, ¿verdad? Y si A era igual a B, al final de cuentas me quedaba que esta ecuación me iba a quedar como la ecuación de una circunferencia, ¿verdad? Eso se entiende, ¿verdad? O sea, la elipse es un caso general, realmente la circunferencia es un caso particular de la elipse. ¿Eso se entiende? Eso entienden todos, no sé si me siguen en eso. Genial, ¿verdad? Y si recuerdan, por geometría analítica, cuando ustedes vieron cómo era la ecuación de una esfera,
Y al final de cuentas era como la ecuación de una circunferencia y le agregaban nomás el z al cuadrado. O sea, la ecuación de una esfera era esta que está aquí, ¿verdad? Así, r al cuadrado. Y ahí, este ya era, le agregaron la siguiente variable al cuadrado y listo. Esa es la ecuación de una esfera ya. Y bueno, y la esfera no es otra cosa que un caso particular de otro sólido, ¿verdad? Que se llama elipsoide. Entonces, si yo hago esto que está aquí, x al cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado más z cuadrado sobre c cuadrado igual a 1. Esta figura se llama, o este sólido se llama elipsoide, que no es otra cosa más que como una elipse, pero con un semieje más en el espacio. ¿Se entiende? Entonces, y cuando A, B y C son iguales, entonces ahí tenemos justamente la ecuación de una esfera. Entonces, ¿se imaginan lo que es un elipsoide entonces? Es un huevo, exacto, es un huevo. Pero cuando los tres semiejes son iguales, y bueno, ese huevo se convierte exactamente en una pelota de ping-pong, ¿verdad? Bien redonda. ¿Se entiende entonces la ecuación de un elipsoide lo que es? ¿Entendió eso? Ok, genial. Entonces, continuando entonces con esa idea, yo ya sé cuánto es el volumen de una esfera, ¿verdad? Pero ahora el problema me pide hallar el volumen de un elipsoide. Y vamos a graficar y vamos a tratar de entender cómo es la historia. Entonces, si yo voy a graficar acá un octante, tengan que mucha atención acá, chicos, porque vamos a empezar a graficar en el espacio y generalmente les cuesta. Aquí. Entonces, tengo acá esto, esto y esto. Entonces, el elipsoide, cuando yo grafique, esta más o menos va a ser la traza con el primer octante, ¿verdad? Fíjense que si la ecuación es x al cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado más z cuadrado sobre c cuadrado igual a 1, entonces a, b y c son los semiejes en los tres ejes respectivos x y z, ¿verdad? Entonces acá esta distancia sería a, esto sería b y esto sería c. ¿Me siguen hasta ahí, verdad? Perdón que vaya tan despacio, pero quiero estar seguro nomás de que estén entendiendo lo que estoy haciendo. Y fíjense, chicos, esta parte que grafiqué acá del volumen es un octavo del volumen total. Eso se ve, eso entienden que es un octavo, no es un cuarto, es un octavo. Porque en R3 hay 8 octantes separados por los ejes X y Z. Es un octante, ¿verdad? Eso explico porque demasiado cuesta entender a veces, che. Voy a hacer acá un bosquejo y para ver si se les queda claro por qué es un octante. Acá Z. Voy a tratar al menos, ¿verdad? Vamos a ver si. Bueno, entonces fíjense que acá X es positivo, hacia allá a la derecha y es positivo y Z para arriba es positivo también, ¿verdad? Entonces cuando X y Z son positivos, se grafica toda esta zona de este plano que acabo de graficar para arriba, ¿verdad? Esa es una parte. Después, con X positivo, Y positivo, pero Z negativo, que es hacia abajo, ¿verdad? Tengo otra zona, ¿verdad? Dos zonas ya son. Después, puedo tomar X positivo, Z positivo y también la Y negativa, ¿verdad? Y se me va a graficar esta zona de aquí. Solamente esta zona para arriba, ¿verdad? Ya tengo tres partes ya. Después con Z negativo, ¿verdad? Esta zona de hacia abajo, cuatro partes ya. Y después me queda toda la zona con X negativo, ¿verdad? Hacia allá. Y hacia allá también hay cuatro partes más. Entonces en total tengo 8 partes. Entonces hay 8 octantes en R3 definidos por los ejes X y Z, ¿verdad? Y yo grafiqué acá mi elipsoide, ¿eh? Ven así, es un octante nomás entonces eso que grafiqué. ¿Se entendió eso? ¿Están de acuerdo entonces conmigo de que es un octante? No es un cuarto ni la mitad, es un octante. ¿Se entendió eso? ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Ven en el espacio eso? Ok, espero que se haya entendido de verdad. Es un octante entonces. Ojo con eso. Bueno, les voy a pedir que apaguen sus micrófonos, por favor. Hay uno que... Ok. Muy bien. Entonces nos pide hallar el volumen. Bueno, entonces, primera cuestión.
Sí. Primera cuestión. Tenemos que buscar un eje en el sólido que tenemos, ¿verdad? En nuestro volumen. Y con respecto a ese eje, hacer cortes con planos transversales. Y ver si conseguimos que las secciones siempre tengan la misma forma geométrica. Esa es nuestra meta, ¿eh? Entonces tengo que buscar un eje. Y bueno, y vamos a buscar con los, si tomamos X, Y o Z, ¿verdad? ¿Cuál quieren tomar para probar? Y acá es cuestión de probar. Hay que ver con respecto a cuáles ejes si obtenemos eso o no. Vamos a tomar, bueno, X dice. Entonces tomo el eje X y ahora tengo que cortar con planos ortogonales al eje X. O sea, con planos paralelos al plano ZY, ¿verdad? Vamos a hacer con un color diferente. Entonces, quiero cambiar el color de mi lápiz. Vamos a hacer con rojito. Entonces, si yo agarro y corto el sólido con un plano ortogonal al eje X en un punto cualquiera entre 0 y A, ¿verdad? Fíjense que se determina esta sección que está acá. Ahí, con el silbido y todo. ¿Verdad? ¿Estamos de acuerdo? Y esa figura es un cuarto de toda la figura real, ¿verdad? ¿Y qué figura es esa que se formó ahí? ¿Cómo yo sé eso? ¿Mm? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo yo sé? Fíjense que esta curva es la que a mí me interesa. Y esta curva, ¿qué curva es? Sector circular, hey. Sector circular es una superficie, ¿eh? Ojo con eso. Vamos a ver eso. ¿Cómo voy a obtener la ecuación de esa curva? Esa es una curva. Y quiero saber qué clase de curva es lo que es. No es tan cualquiera. Entonces, si yo me fijo acá en la ecuación de la elipsoide. Y vamos a suponer que pongo mi ojo acá y T en el eje X. Y miro. ¿Verdad? Yo pues si miro desde este lado. Yo voy a ver. Vamos a suponer que miro solamente esto que está en rojo, ¿verdad? Y voy a ver solamente el plano ZI, ¿verdad? Entonces voy a graficar un poquito acá el plano ZI. Entonces acá va a estar el plano ZI. Y la curva va a aparecer así. Acá, ¿verdad? Esa es la sección. No sé qué clase de curva es todavía, ¿verdad? Y yo quiero hallar la ecuación de esta curva que está acá. Esta es la proyección de la curva en el plano ZI, ¿verdad? Y fíjense que si yo despejo de la... Fíjense que si esta es una curva en el plano ZI, tiene que aparecer la variable Z e I nomás, ¿verdad? Entonces si yo despejo de la ecuación de la elipsoide, lo siguiente. Y al cuadrado sobre B cuadrado más Z al cuadrado sobre C cuadrado igual a 1 menos X cuadrado sobre A cuadrado, ¿verdad? Así. Despejé nomás la X, ¿verdad? Y fíjense que, ¿por qué hice este despeje? Porque si yo tomo, vamos a suponer que esta longitud, que está aquí, del eje acá, perdón, esta longitud que está aquí, ay Dios mío, sería así, esa longitud que está, vamos a suponer que vale un número cualquiera m. Entonces, ¿cómo yo obtengo entonces la ecuación de esta curva acá en rojo? Y es metiendo nomás el valor de m en la ecuación de la elipsoide, pero en la variable x. ¿Entienden eso? O sea, si yo meto en x m, yo ahí obtengo la ecuación de la curva que se... Fíjense que hacer x igual a m, esto es la ecuación de qué clase de superficie es. Les pregunto, x igual a m es la ecuación de qué es. Esto creo que ya vieron también en analítica. ¿Qué es x igual a m, chicos? ¿Qué piensan ustedes que es? ¿Qué es superficie? Un plano, exactamente, Lourdes. Es un plano, ¿verdad? Y realmente es este plano que está acá, ¿verdad? Que yo utilicé para el corte. ¿Está bien? Todo ese plano que está ahí, que es un plano vertical, vamos a decirle, es x igual a m. Entonces, cuando yo reemplazo x igual a m en la ecuación de la elipsoide, lo que estoy hallando es la intersección del plano con el elipsoide. ¿Me están siguiendo? Eso es lo que está ocurriendo. Entonces, cuando yo intersecto entonces un plano así, x igual a algo, con mi superficie original que es el elipsoide, yo obtengo la ecuación de la curva por la intersección de esas dos superficies, ¿se entiende? Entonces, si yo analizo un poquito mejor, vamos en color negro ya. Esto que está aquí,
y al cuadrado sobre... Voy a dividir todo por esto. Me va a quedar entonces... Aquí. Me va a quedar b cuadrado y acá 1 menos x cuadrado sobre a cuadrado. Más z cuadrado sobre c cuadrado por 1 menos x al cuadrado sobre a cuadrado. Y esto es igual a 1. ¿Y esto es la ecuación de qué es, chicos? Les pregunto. ¿A qué se les parece eso? ¿Eh? ¿Qué opinan ustedes? Una elipse. Exactamente. Es una elipse. Y fíjense que está en función a x, ¿verdad? Y tiene sentido eso, ¿verdad? Porque dependiendo de qué valor yo le dé a x, la elipse que me sale aquí varía de tamaño, ¿verdad? O sea, varían los semiejes de esa elipse que son esta y esta. Y los valores de esos semiejes están acá. O sea, la raíz de esto y la raíz de eso son esos semiejes justamente. ¿Se entiende? ¿Estamos de acuerdo? Tiene sentido, ¿verdad? Es muy intuitivo todo esto que le estoy diciendo. Entonces, fíjense que si yo le doy, por ejemplo, x igual a, que sería justito cortar con el plano en este punto que está aquí, ¿verdad? Acá hay t. Y justito ahí se intersectan en un punto nomás, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar en esa ecuación que está aquí? Sale algo medio raro, ¿verdad? Porque me sale acá. ¿Qué sale? Acá sale 0, ¿verdad? Y acá 0 también. Esto ya no es más la ecuación, una elipse, pues. ¿Y qué pasa si le doy x igual a 0? Si le doy x igual a 0, fíjense que sería como cortar justito con el plano ZI. Y ahí justito se me queda la elipse nomás. Ya es como eliminar un semieje del elipsoide, ¿verdad? Y me queda, evidentemente, si yo le doy x igual a 0 y me queda la elipse en el plano ZI. ¿Me están siguiendo, chicos? ¿Se entendió esto? ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguien tiene... ¿Se entendió? ¿Alguna duda de esto? Es muy intuitivo lo que les estoy diciendo. Entonces, estas son esta ecuación que está aquí encerrada en recuadro es la ecuación de muchas elipses, ¿verdad? Todas son de diferente tamaño, pero todas son elipses, ¿verdad? Y varía entre 0 y A. X tiene que variar entre 0 y A nomás, ya está. Y ahí voy a ir obteniendo todas esas elipses que están acá, ¿verdad? O sea, yo voy cortando y voy teniendo todas estas elipses que están acá. ¿Se entendió? Entonces, fíjense lo que acaba de ocurrir, chicos. Elegimos un eje, ¿verdad? En el sólido. Y cortamos el sólido con planos transversales a ese eje, u ortogonales. Y todas las secciones que obtuvimos son diferentes, pero todas tienen la misma forma geométrica. Todas estas secciones que están acá son diferentes porque tienen diferente valor, ¿verdad? Pero todas son las secciones de elipses. Entonces, si yo logro hallar el área de una elipse, yo ya voy a hallar el volumen de esto, ¿verdad? Porque ya puedo escribir entonces la fórmula de volúmenes por secciones paralelas, ¿verdad? Entonces acá el volumen del elipsoide ya va a ser el área de una elipse, voy a llamarle AE así. ¿Por qué diferencial? Vamos a ver después cuánto vale el área de la elipse. ¿Por qué diferencial? ¿Salí pillar? ¿Qué onda? ¿Me están viendo, chicos? O sea, ¿me escuchan? Ah, ok. Ratito. Vamos a mirar. Qué basura. ¿Me escuchan? Ok. No sé qué pasa hoy con mi internet, che, pero esto no suele pasarme. Bueno. Ahí está presentando. Se ve hasta ahí.
Bueno, y habíamos llegado, no sé si se escuchó hasta la parte en donde dice, hasta donde expliqué que si hallábamos el área de estas elipses que están aquí, entonces yo básicamente, si podía hallar el área en función a X, ¿verdad? Yo ya iba a poder determinar el volumen entonces de este sólido, ¿verdad? Porque, o sea, utilizando el concepto de volúmenes por secciones paralelas, ¿verdad? Entonces acá yo escribí la fórmula de que el volumen iba a ser el área de esa elipse en función a X, ¿verdad? Porque dependiendo de X pues varía el área. ¿Y por qué diferencial? ¿Por qué diferencial piensan que va a ser? Les pregunto. Diferencial X, ¿verdad? Porque la altura justamente va a ser, o sea, fíjense que si yo tomo secciones acá, así, paralelas al plano ZI, y la altura va a estar en el eje X, ¿verdad? Entonces, es medio de ahí, nomás también quitamos eso. Muy bien, y tenemos que ver acá los intervalos de integración, ¿verdad? Vamos a llamarle X1 y X2 y después vamos a discutir un poquito esto. Es diferencial X. Pero ¿entendieron, chicos, todo el proceso geométrico que hice para poder llegar a la conclusión de que puedo aplicar el concepto de volúmenes por secciones paralelas, ¿verdad? O sea, ¿se entendió? Elegí un eje, corté mi sólido con planos transversales a ese eje que tomé, vi la ecuación de la curva que me quedó y vi que siempre es la misma curva geométrica, ¿verdad? O sea, siempre tengo la misma forma del área, solamente que el área varía, pero la forma del área siempre es la misma. Eso se entendió, ¿verdad? O sea, se entendió de que al final tengo que hallar el área de una elipse. Hasta ahí me siguen. ¿Me pueden confirmar por ver si eso se entendió? Ok, ¿verdad? No, creo que no es tan complicado todavía. A ver. Ok. Muy bien. Entonces, nos queda hallar esta expresión del área de una elipse. ¿Cuánto vale el área de una elipse? ¿Ustedes ya saben cuánto vale el área de una elipse? Les pregunto. ¿Alguien me puede decir? ¿Cuánto será que vale el área de una elipse? Lo mismo que el de una circunferencia, pero acá no hay radio, Jen. A ver, ustedes saben que... Muy bien, me gustó ese ni idea de Alexander, ¿verdad? No hay ningún drama. Ustedes saben, ¿verdad? Que el área de una circunferencia vale pi por radio al cuadrado. Y yo ya les cuento, ¿verdad? Por si no hicieron todavía el ejercicio, que el área de una elipse vale pi por el producto de los semiejes, ¿verdad? Exactamente, ahí como dice Lourdes, es pi por A por B, ¿verdad? Ese es el área. Tiene sentido luego, ¿verdad? Porque cuando A igual a B sale pi por radio al cuadrado, ahí que es el área de una circunferencia, ¿verdad? Pero tal vez podamos hacer, ¿quieren hacer para repasar eso? Creo que no está mal, ¿verdad? Ya que estamos haciendo esto. Entonces, o si no, les dejo de tarea para que no sea tan larga la clase. Entonces, acá el área de una elipse, no es tan difícil hacer esto, ¿eh? Es pi por A por B. ¿Está bien? Eso es. Esto nomás tienen que saber. O sea, es pi por el producto de los semiejes. Entonces ya tenemos el área de una elipse también. Sería bueno que hagan este ejercicio, ¿eh? Les cuento. O sea, tomen nomás acá la ecuación de una elipse cualquiera. X cuadrado sobre A cuadrado más Y cuadrado sobre B cuadrado igual a 1. Ustedes grafican esto. Acá tienen la curva y hallan el área bajo la curva, ¿verdad? Ese nomás es el ejercicio, ¿eh? Ok, entonces ya tenemos cuánto vale el área de la elipse. Y ya sabemos cuánto valen los semiejes también, ¿verdad? Porque si recuerdan, esta pues es la curva en general que tenemos nosotros, ¿verdad? Y acá están sus semiejes. Acá están. Estos son sus semiejes para el cuadrado. Entonces, yo puedo escribir tranquilamente que el área de la elipse, de forma general, de esa elipse ahí, es pi por el producto de sus semiejes, que es raíz cuadrada de b cuadrado por 1 menos x al cuadrado sobre a cuadrado. ¿Así? ¿Verdad? Por, por raíz cuadrada de c cuadrado por 1 menos x al cuadrado sobre a cuadrado. Entonces finalmente el área de la elipse, ¿cuánto sale? Pi por b por c por 1 menos x al cuadrado sobre a al cuadrado. Y fíjense
Esta entonces es el área de cualquiera de esas elipses que están ahí, dependiendo del valor de X, y ahí entonces hay el área de esa elipse que está ahí. Fíjense que me tenía que salir luego en función a X, ¿verdad? Que era lo que escribía acá en la expresión del volumen. ¿Se entendió cómo hallé el área de la elipse? Es pi por el producto de los semiejes, ya está. ¿Me pueden confirmar por favor todos si hasta acá se entiende? Me gustaría que respondan todos por favor, porque quisiera saber si todos me están siguiendo. ¿Y el resto, pero qué tal? Ok, genial. Bueno, continuamos entonces y acá ya queda integrar nomás esto. Entonces acá en el volumen, continuamos acá en el volumen que era este. Fíjense chicos, este es el área de toda una elipse, ¿verdad? Entonces acá va a ser integrar, tenemos que ver en breve los intervalos de integración. Así, pi por b por c por 1 menos x al cuadrado sobre a al cuadrado por diferencial eje x. Fíjense lo sencillo que es hallar el volumen, ¿verdad? Porque la integral acá es demasiado sencilla. Bueno, entonces voy a integrar esto. ¿Y cuánto me sale cuando integro? Esto va a salir pi por b por c por x menos x al cubo sobre 3a cuadrado. Y tengo que evaluar desde x1 hasta x2. Y acá hay que analizar ahora. Vamos a volver a hacer aquí. Entonces vamos a analizar. Entonces una nueva página y volvemos a hacer nuestro grafiquito para entender, ¿verdad? Teníamos entonces acá nuestro elipsoide así. Ahí. Acá. Acá y acá. Y habíamos hecho un corte transversal al eje X, ¿verdad? Y nos salía esta elipse que está aquí. Así. Aquí. Voy a mejorar eso. Ahí. Y ahí. Muy bien. Y fíjense. Este era un octante final del volumen. Acuérdense. ¿Desde dónde a dónde vamos a hacer variar X, chicos? Fíjense que yo puedo hacer variar X desde este punto hasta este punto que está acá, ¿verdad? ¿Está bien? O sea, sería desde 0 hasta A, ¿verdad? Pero cuando recorro X desde 0 hasta A, fíjense que voy a sumar todas las áreas, pero de un octante nomás del sólido, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Entonces tengo que tener cuidado con eso. Y realmente, cuando yo hallo el área de la elipse, que era pi por el producto de los semiejes, yo estoy hallando el área de toda la elipse, ¿eh? Entonces acuérdense que acá está solamente un cuarto de la elipse, ¿verdad? Entonces cuando yo uso esa fórmula pi por el producto de los semiejes, estoy usando el área de toda la elipse que continúa acá abajo y todo, ¿verdad? Entonces, por cuánto, o sea, si yo integro desde 0 hasta A, ¿qué parte del volumen ya hallé ahí? Les pregunto. ¿Hallé la mitad? ¿Hallé un cuarto? ¿Hallé un octavo? ¿Qué piensan? Les leo. Ahí dice Andrés y Verónica, dicen la mitad. ¿Qué piensan ustedes? Un octavo, la mitad, un octavo. La mitad es, chicos. ¿Saben por qué es la mitad? Porque estoy usando toda el área de la elipse, pues. Y si yo recorro desde 0 hasta A, ya estoy recorriendo la mitad del elipsoide. Entonces por eso es la mitad. No estoy usando un cuarto nomás de la elipse, ¿verdad? Si usaba un cuarto del área de la elipse, ahí sí iba a ser en un octavo. Pero como usé toda la elipse y recorrí desde 0 hasta A, entonces me queda la otra mitad nomás del elipsoide. Entonces, finalmente el volumen va a ser un octavo, ¿verdad? De la integral que me quedó hace rato, que era pi b por c por x menos x al cubo sobre 3a cuadrado. Y tengo que integrar desde 0 hasta A. Eso es si utilizo ese intervalo de integración. Si integro desde 0 hasta A y uso toda el área de la elipse, que fue lo que hice, entonces no era un octavo, la mitad nomás, ¿eh? Entonces ahí yo ya tengo la mitad del volumen. Ok. ¿Cuánto sale el volumen acá entonces? Sale pi por b por c. Y si utilizo acá A, fíjense que me sale, acá está dividido 2, ¿verdad?
Y acá me sale A menos A sobre 3, ¿verdad? Entonces finalmente en cero ya no aparece porque ya se elimina todo. Y acá me sale entonces que el volumen sale. Fíjense que 1 menos 1/3 de 2/3 se simplifica el 2. Y me queda pi por A por B por C sobre 3. Un ratito. Está bien, ¿verdad? 1 menos 1/3, ¿cuánto es? Pi por A por B por C. Está bien esto, ¿verdad? Un poquito. No me olvidé de nada por si acaso. Vamos a mirar por la página anterior. Por si las dudas nomás. Es pi por B por C por x menos x al cubo sobre 3. Ok, y yo usé toda el área de la elipse. Y... ¿por qué puse ese un medio yo le antes? Ah, no, claro, ese un medio puse al pedo yo ahí. No sé de dónde quité que tengo que poner un medio. O sea, este volumen no era así, ¿verdad? Ahí es, estamos de acuerdo. ¿Sí? ¿Entiendes? Y este volumen que hallo acá es la mitad del volumen total. Eso es lo que está. Ahí está, por eso es lo que no me salía bien. Ya volverá. Rememoramos para que no se pierdan. Entonces, si yo tomaba acá x1 igual a 0, x2 igual a a, habíamos visto que yo hallaba la mitad del área, del volumen total. La mitad del volumen total. Entonces, este volumen que está acá, B, es realmente la mitad del volumen recién, ¿verdad? Entonces, vamos a ver cuándo sale. Entonces, acá B sale 2 pi por A por B por C sobre 3. Ahí, ese es el resultado que sale, ¿verdad? ¿Se entiende eso, verdad? Porque esto va a ser pi por B por C por A menos A sobre 3. Y ahí sale ese resultado que está allá. Y el volumen total, ¿verdad? El volumen total del elipsoide entonces es el doble de este que hallamos recién. Entonces ahí sale 4/3 pi por A por B por C. Unidades cúbicas vamos a poner. Entonces fíjense, ahí salió entonces el volumen del elipsoide. Fíjense que es prácticamente el análogo para la... O sea, fíjense que si A, B y C son iguales, verá, sale el volumen de una esfera. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, así sería como se halla entonces el volumen por secciones paralelas para este ejercicio que está acá, ¿verdad? Bueno, ¿cuáles son los problemas que suelen ocurrir acá cuando se realizan este tipo de ejercicios? Primero, visualizar la gráfica en R3, ¿verdad? Porque generalmente la visión espacial es la que les suele costar mucho a los estudiantes, ¿verdad? De ver qué parte del volumen lo que estoy graficando, si es un octavo, un cuarto, un medio, ¿verdad? O sea, eso es lo único que hay que tratar de imaginarse bien, ¿verdad? Entonces, y sí, y si uno se imagina mal, es donde haya mal los intervalos de integración, ¿verdad? Entonces hay que tratar de entender bien este tema para, o sea, la visualización en el espacio para poder entender. Vamos a hacer otro ejercicio para que, o sea, no podemos quedarnos con este ejercicio nomás, ¿verdad? Si no, no va a servir de nada. Vamos a hacer un poco otro ejercicio para fijar el concepto. Bueno, entonces, el siguiente ejercicio va a ser el siguiente. Vamos a ver un poquito. Vamos a hacer este que está acá. Vamos a hacer este que está en mi material, que es allá el volumen, como voy a copiar acá. Ok, este sería el enunciado. No sé si se está viendo. Se me escucha todavía, chicos, ¿verdad? No sé si yo me perdí otra vez o qué onda. ¿Se me está escuchando? ¿Se me escucha? ¿O no yo otra vez? Volumen de revolución en otra clase. Me tomó más tiempo del que pensé que me iba a tomar.